Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Planificador de Bodas. Quiero saber el color de tus ojos basados en el libro. Si estaba ocupado, ¿para qué hizo una cita? Para fabricar lanzas, pensó Nanua. En ese momento, Nua tuvo que enviar una sonrisa comercial y apretar los dientes, fingiendo incluso si sus cejas se habían fruncidas. Está bien, entiendo, es urgente. Hablemos más tarde. Decir que entiendes es una cosa, pero el tener que levantarse para irse era otra muy distinta. Nanue todavía estaba aferrado firmemente al escritorio de Cylon. Sus enormes ojos redondos se levantaron para hacer contacto visual con el novio, y preguntó con un tono serio: Entonces, ¿cuándo te conviene, Kun Cylon? Haremos una nueva cita para reunirnos. Bueno, en horas de trabajo es un poco difícil para mí. ¿Y entonces por qué estaba ahí? Quiso preguntar Nuea, pero al ver al apuesto hombre que se había cruzado de brazos con una mirada pensativa, su cuerpo se enamoró. Luego, sus ojos se fijaron de manera inconsciente en su camisa que dejaba ver su cuerpo musculoso. Nuea estaba tratando de contener sus deseos más profundos. Y su rostro, cuanto más lo miraba, más podía darse cuenta que su cara afilada y de tonalidad oscura era más como la de un joven tailandés que no parecía tener ascendencia china. Además, en ese momento había un pequeño rastro de un bigote producto de varios días sin afeitarse. Su saliva se acumuló en su boca al observar a Cylon. Después del trabajo está bien. ¿Te parece esta noche? ¿No te molesta? Tú también estarás fuera de servicio. Cylon arqueó las cejas levemente. Sus agudos ojos brillaban con sospecha mientras Noé, quien mostraba una sonrisa profesional, en su cabeza quería decir: ¿Qué tal el día de la boda entonces? Cylon no sabía que Noé pensaba mucho tiempo en su trabajo y en su tiempo libre solo hablaba de lo mismo. No, en mi trabajo el tiempo es incierto con Cylon. Podemos hacer una cita. Está bien, cerca de las 10 p.m. está bien para mí. Noah no había terminado de hablar cuando el apuesto hombre frente a él de repente se dio la vuelta, haciendo que su profesionalismo se derrumbara mientras abría mucho los ojos para mirar a esa persona, que parecía no tener ningún tipo de vergüenza. ¿Quién haría una cita para hablar a las 10 p.m.? ¿En serio? ¿Alguna vez había usado su cerebro para pensar? ¿Acaso no dijiste que puedo hacer una cita en cualquier momento? El hombre sonreía y parecía insultarlo de nuevo. Noah quería golpearlo, de verdad quería darle un fuerte golpe, pero solo pudo apretar los puños antes de responder. 10 p.m. Está bien. ¿Dónde quieres que nos veamos? La persona frente a Noah se quedó en silencio por un momento antes de reírse. La risa hizo que el rostro afilado y de piel oscura fuera aún más atractivo. Los ojos se veían aún más deslumbrantes, al igual que sus labios. La imagen era tan hermosa que hizo que el corazón del joven planificador de bodas se acelerara, pero en ese momento tuvo que recordarse a sí mismo que él iba a casarse, él tendría una esposa. Solo estaba bromeando con Nuea. No digas mi nombre, con una voz suave y una hermosa sonrisa. Nuea realmente quería alejarse de los ojos agudos frente a él, pero por más que lo intentaba, no podía evitar preguntarse sobre el color de sus ojos. Solo sabía que era un color que deseaba mirar de cerca. Detente, Nuea, deja de pensar demasiado. No te burles de mí. Nanoe estaba intentando contenerse. Salon sonrió y luego habló. No lo hago, es solo que hoy no puedo. Tengo un lugar a donde ir después del trabajo. Mañana, lo mismo. El día después de mañana, lo mismo. ¿De verdad se iba a casar? Noah se quedó callado durante un momento mientras intentaba respirar hondo, haciendo uso de su profesionalismo porque a lo largo de su carrera había tratado con muchas personas. Un tipo que no estaba cooperando no era algo tan difícil de lidiar.